El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado, el gusto, el extraordinario placer y gozo de presentar de la serie Feliz para Siempre nuestro sexto segmento, el mejor de todos, la escuela sabática regular. Estamos en el tercer trimestre, lección número 3, el libro de Efesios, presentado por el instrumento humano que el Señor ha escogido para esta sección, mi queridísima esposa, Rosita Baker de Moreno, quien ya queda con ustedes. Amor, el tiempo es suyo. Regreso en una hora. Bendiciones. De repente se me olvida. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de ver este precioso día. Hace un sol radiante allá afuera. Inclusive estuve escuchando los pajaritos a la distancia. Así que damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por su protección, por su cuidado durante la noche. Y más que nada, damos gracias a Dios por cada una de las bendiciones espirituales que nuestro Padre Celestial ha tenido a bien darnos antes de la fundación del mundo. Yo quedé impactada con la lección de la semana pasada y esta semana continuamos con esa lección que vimos la semana pasada, pero vamos a ver otra fase de esa lección. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la presentación que el Señor nos ha permitido tener aquí y vamos a pedirle a nuestro profesor, el Espíritu Santo, que nos dirija, porque sin Él nada podemos hacer. Creo que sí, ya tengo todo listo y vamos a entrar en materia. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu protección, tu cuidado. Gracias por las bendiciones espirituales que nos has dado. Gracias por haber mejorado nuestra salud y gracias por las bendiciones espirituales recibidas ayer mientras que estábamos con el grupo de Parque de Febre. Gracias, Señor, por ese grupo, que tú puedas seguir dirigiéndolo y que ellos puedan crecer en espíritu, en verdad, y puedan crecer también en cuanto a personas, puedan ganarse a sus vecinos y que sus vecinos puedan integrarse a la gran familia de Dios. Dirígenos, Señor, en el estudio de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor y que podamos estar apercibidos con la mente y el corazón dispuestos a aprender más de ti, más de tu palabra, a ser santificados, a ser sellados por el Espíritu Santo, preparándonos para tu pronta venida. Dirígenos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando esta nueva guía de estudio titulada Efesios. Sí, Efesios, pero así el título corto. Pero originalmente el autor dijo que él no solamente quería que viéramos la epístola a los Efesios, sino que también aprendiéramos cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y hemos estado encontrando algunos versículos en la palabra de Dios en donde vemos personajes bíblicos que aprendieron a seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y no me parece coincidencia que estamos estudiando un capítulo por día, un salmo por día, dentro de este plan quinquenal de estudiar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios en 5 años, capítulo por capítulo. Y estamos estudiando los salmos, en su mayoría escritos por el salmista David. ¿Y quién mejor que David, que fue ungido como el siguiente rey de Israel? Y tú dirías, bueno, si
profeta Samuel ungió, aún siendo un mancebo, aún siendo un jovencito, vaya, vamos a tener un joven rey de Israel como segundo rey, pero el primer rey todavía estaba allí. Ese primer rey se había desconectado de Dios totalmente. Y cuando se da cuenta de que este nuevo mancebo es una amenaza para su reino, decide tenerlo cerca. Pero ya él estaba tan poseído por Satanás que cada vez que un espíritu malo lo tomaba, quedaba muy inquieto, quedaba muy perturbado, y traen a David para que tocando su arpa pudiese calmar al rey. Pero cada vez que era poseído, tomaba una lanza y trataba de matar a David, y aquí empezó el calvario de David. Pero Saúl permite que David se case con su hija, ya se me olvidó el nombre, creo que era Tamar. No era Tamar. Tamar es la hermana es la hija de, sí. Así que, sea como sea, se casa con la hija de Saúl, y peor el asunto, porque ahora el pueblo aclama a David después de que derrota al gigante Goliat. Ahora es el yerno, ahora también es parte de la milicia del rey Saúl, y cada vez que envían a David contra los enemigos de Israel, él sale vencedor. Ya ahora sí, el rey Saúl dice, hay que deshacerse de David. Y empieza una persecución como un león que está detrás de su presa. David vive años de angustia. ¿Quién mejor que David nos puede hablar de cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba? Pasó años después de ese ungimiento como rey. Así que cuando él escribe los salmos, él te está hablando con toda la experiencia de vivir en angustia, de vivir tiempos de prueba, porque pasó tiempo en prueba, años. Y yo le pido al Señor que no nos permita a nosotros pasar años, aunque ya hemos tenido un crisol de años, pero la cantidad de años que David pasó en esta prueba lo llevó a escribir diferentes salmos en donde él te está diciendo que a pesar de la prueba, él sigue confiando en Dios. Y estamos aprendiendo salmo a salmo cómo confiar en Dios en momentos difíciles, en tiempos de prueba. Cómo David se mantuvo, se sostuvo como viendo al invisible. Cómo su relación con Jesús se mantuvo a pesar de que él no estaba entendiendo cómo es posible. Dios me unge como rey y me está haciendo pasar por todo esto. Pero David sabía, y creo que creo que fue en este salmo o fue en el salmo de ayer, donde él manifestó que él, a pesar de la situación, sabía que iba a ser rey. Fue en el salmo de ayer. Y él dice que a pesar de que está en persecución, a pesar de que lo están buscando para matarlo, y no solamente era Saúl, habían otras naciones que se unieron a Saúl para informarle a Saúl dónde estaba David para que lo matara. Personas que él había ayudado en un momento en que esas naciones necesitaban apoyo para librarse de sus enemigos. David gustosamente los ayudó, y ahora de repente estas naciones delatan dónde está y le dicen a Saúl a dónde está. David pasó por muchas situaciones, pero en cada uno de los salmos usted va a notar que David menciona que a pesar de
las persecuciones, a pesar de las situaciones, él sigue confiando en Dios. Y en el Salmo 63 que vimos ayer, él dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde hay aguas. Y sigue diciendo al final que el rey se alegrará en Dios, hablando de él. Todavía no es rey, pero ya él visualiza que él, cuando llegue a ser rey, se va a alegrar en Dios, que será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. A pesar de todas las personas que se aliaron contra él y se unieron a su enemigo Saúl, David seguía confiando en Dios. Y este Salmo 9, versículos 9 al 10 lo dice. Él dice, el Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. David sabe que a pesar de las situaciones de prueba, él buscó al Señor y el Señor nunca lo desamparó. Esa es la confianza que David tuvo a pesar de los tiempos de prueba, y es la misma confianza que el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos al leer la epístola a los Efesios. Y hoy yo quiero invitarte a leer la epístola a los Efesios como si Pablo lo estuviera escribiendo para nosotros. Visualice que usted, donde quiera que esté, Pablo le está escribiendo esa epístola. Ubíquese en ese contexto y reciba del Espíritu Santo el mensaje que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, le está dando. Así que la guía de estudio, el título, es esencial que lo mantengamos en nuestra mente, que nosotros aprendamos a seguir a Jesús, no importa la situación que estemos pasando. Y el autor, el doctor McVeigh, quiere que nosotros también experimentemos de nuevo la emoción de seguir a Jesús a pesar de nuestras circunstancias difíciles. Así que tenemos yo diría dos enfoques. Una a través de del título de la lección y otra es el propósito. El título de la lección quiere que nosotros sigamos a Jesús en tiempos de prueba, y el propósito es que al seguir a Jesús nosotros nos mantengamos con el mismo primer amor que tuvimos cuando conocimos a Jesús. Así que seguir a Jesús, pero ¿cómo? Con la misma emoción que teníamos en nuestro primer amor. Regresemos a ese primer amor que teníamos cuando recién conocimos a Jesús y queríamos que todo el mundo conociera a nuestro amante Salvador. Queríamos que todo el mundo conociera qué emocionante es convivir con Jesús, tener una relación personal con Jesús. Y Juan 15:11, capítulo 15, versículos 11, nos dice que el mismo Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ojalá que al estudiar esta guía de estudio, esta epístola a los Efesios, nosotros también podamos tener el gozo de Jesús en nuestras vidas. Así que vamos a entrar en materia en esta tercera lección que se titula El poder del Jesús exaltado. ¿Sabía usted que Jesús tiene poder? Yo creo que lo sabemos en teoría, pero cuando viene a la práctica se nos olvida. Así que esta lección la vamos a estudiar con detalle para que ese poder que tiene Jesús
lo podamos ver en nuestras vidas. Y vamos a ver la introducción y vamos a ver que en la introducción de este capítulo, esta lección número 3, vamos a estar viendo 3 temas. El primer tema, las oraciones de alabanza y agradecimiento son esenciales para la vida del cristiano. Y nosotros vamos a ver esas oraciones de alabanza y agradecimiento en la segunda parte del primer capítulo de la epístola a los Efesios. En la segunda lección, la lección que vimos la semana pasada, nosotros estudiamos la primera parte de la epístola a los Efesios y voy a ser muy puntual porque necesito que todos aquellos que de repente nos están siguiendo en el estudio de esta epístola puedan ubicarse en la Biblia y saber en qué capítulo estamos. Estamos estudiando el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. La semana pasada estuvimos estudiando las bendiciones espirituales en Cristo. Recuerden que vimos las bendiciones. Y esas bendiciones espirituales en Cristo estaban en el capítulo 1, versículos 3 al 14. Hoy nosotros vamos a estar estudiando el capítulo 1, versículos 15 al 23. Bueno, no hoy, durante la semana. Así que estamos estudiando ahora la segunda parte del capítulo 1 para que se ubique en dónde estamos. Y en esa segunda parte del capítulo 1, hoy en particular, vamos a estar viendo los versículos 15 y 16. Sí, 15 y 16. Capítulo 1 de Efesios, versículos 15 y 16, que hablan acerca de las oraciones de alabanza y agradecimiento. Pero esta lección también va a cubrir otras partes de los versículos 15 al 23. La segunda parte que vamos a ver durante la semana es que para el cristiano es indispensable, y vamos a poner aquí el cursorcito para que no nos perdamos, para el cristiano es indispensable experimentar el poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, por eso el título de la lección, el poder de Cristo exaltado. Es necesario que tú y yo experimentemos ese poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, esta semana vamos a estar viendo que como verdaderos cristianos, al conocer y experimentar el poder de Cristo, nosotros podamos vivir libremente nuestras vidas en Cristo, sin temer a los poderes rebeldes de este mundo. Una de las cosas que yo creo que ha paralizado al mundo cristiano hoy en día, 1, la falta de fe, 2, el temor. Tenemos miedo de identificarnos como cristianos, tenemos miedo de decirle a las personas que hemos conocido a Jesús. Es más, le tenemos más temor al poder del enemigo, al poder de las tinieblas, que recibir y experimentar el poder de Cristo que nos hará vencer el poder de las tinieblas. Recuerden que la primera lección de la guía pasada decía que Jesús gana y Satanás pierde. Satanás ya perdió desde el momento en que Jesús se levantó de los muertos y ascendió y está a la derecha del Padre. Es simplemente cuestión de tiempo que Satanás reciba la herida mortal. Ya él perdió. Él está dando pataleos de ahogado. ¿Por qué hemos de temer a alguien que tiene una herida de muerte y que no se va a recuperar de esa herida de muerte? Interesante. Es un enemigo vencido. ¿Y sabes qué? Jesús lo venció. Jesús lo venció 2 veces. Lo venció cuando Lucifer se rebeló
en el cielo y fue echado. Lo venció aquí Jesús, siendo hombre, tomando nuestra naturaleza humana. Le enseñó a Satanás que todas las acusaciones que él hizo, toda la difamación que le hizo a nuestro Padre Celestial, son falsas. Y Jesús lo demostró con creces. No solamente al enemigo, sino a todo el mundo, a todo el universo, a los ángeles que no cayeron y a los seres humanos. Por ende, le dio otra estocada mortal. Lo venció aquí, en donde se supone que él es el príncipe de este mundo. Lo venció en su propio terreno usurpado. Hay que puntualizar eso. Así que, ¿por qué hemos de temerle a alguien que está vencido? No sé. Para mí es que no conocemos el poder de aquel que lo venció. Y cuando nosotros conozcamos, como dice aquí, ese poder y lo experimentemos en nuestras vidas, entonces viviremos sin temor, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que aquel en el que hemos creído ya venció al enemigo, al que dice que todavía es el príncipe de este mundo. Pero es cuestión de tiempo. No hay nada que temer, a menos que no conozcamos ni experimentemos el poder de aquel que lo venció. Así que estos son los tres temas que hemos de estar viendo. Y esta semana los versículos a memorizar vienen de Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, que es parte de los textos que vamos a estar viendo esta semana. Y tenemos esta versión muy interesante que no la conozco. No sé, no pusieron qué versión es, pero nos dice lo siguiente: mediante el Espíritu Santo, los creyentes, nosotros los creyentes, podemos conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Y espero que tú y yo hoy empecemos a experimentar el poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo. Sí, a partir de este momento. Que nosotros podamos vivir en victoria, porque ya Cristo venció al enemigo. Así que empecemos hoy. Permitamos que el Espíritu Santo more en nuestra mente y empiece a hacer que nosotros experimentemos el poder transformador en nuestras vidas. Que el pecado ya no sea el que predomine en nuestras vidas. Que ya no seamos vencidos por el mal, sino que seamos vencidos por el bien. Que, mejor dicho, que nosotros podamos vencer con el bien. De eso se trata, empezar a experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo lo está diciendo, que mediante el Espíritu Santo, que nosotros como creyentes podamos conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Y que ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Y ese mismo poder nosotros lo vamos a experimentar. Si hemos de pasar por la muerte, si hemos de ir al descanso antes de que Cristo venga, cuando Jesús venga, si hemos permanecido fieles a Él, también experimentaremos el mismo poder. El mismo poder que resucitó a Jesús, también lo experimentaremos. Pero si no pasamos por la muerte, a partir de hoy, nosotros podemos experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas, ese poder que transforma. Lo podemos experimentar hoy, en este preciso momento. Así que aprendámonos este versículo de memoria, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, que es poder. Que nosotros podamos recordar siempre que Cristo tiene poder para vencer todo pecado en nuestra vida. Tiene poder para vencer todo ataque que se nos haga a nosotros, y que tiene poder para transformar nuestras vidas, para que cuando Él venga nosotros podamos estar listos para ir a morar con Él por la eternidad. Tenemos un Dios
es más poderoso que cualquier otro Dios o cualquier otra cosa que hay en este mundo. Dejemos que el poder de Dios nos transforme y nos haga victoriosos a partir de este momento. Así que el bosquejo que tenemos para hoy nos dice que hoy vamos a cubrir lo que se presentó ayer, que es el poder de Jesús exaltado. Vamos a hacer la introducción a la lección. Hoy vamos a hablar acerca de los versículos 15 y 16 que nos hablan de que, y lo conecto con la lección pasada, al recibir las bendiciones espirituales que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros? Bueno, la respuesta de nosotros debe ser de agradecimiento, de acción de gracias. Y eso lo podemos expresar en nuestras oraciones, al igual que en nuestro testimonio a lo largo de nuestras vidas. También durante esta semana estaremos aprendiendo a experimentar, a percibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, a participar del poder de la resurrección. Vamos a ver, esa lección es sumamente crucial. Y usted dirá, pero yo no estoy muerto. No se preocupe, ya sabrá por qué es necesario participar del poder de la resurrección hoy en día. Y también vamos a ver a Cristo sobre todos los poderes. Y por último, veremos que Jesús, todas las cosas y su iglesia. Así que esta lección está, yo diría, rellena de aplicación personal, rellena de conceptos que nosotros debemos estar experimentando en nuestras vidas. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver la introducción, el poder del Jesús exaltado. Y nos dice el autor de esta guía de estudio que después de resumir y alabar a Dios por su plan de salvación en Cristo que vimos en Efesios capítulo, ese texto está mal, eso es lo que vamos a ver ahora. Es capítulo 3 al 14 y vamos a corregirlo de una vez para que no quede eso grabado equivocadamente. Ups. Sí, es aquí capítulo 3. Ajá. Capítulo 3 al 14. Muy bien, ahora sí, salvado. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Muy bien, así que después de resumir y alabar a Dios por su plan de salvación en Cristo en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, Pablo asegura a sus hermanos y hermanas en Cristo de Éfeso que ora por ellos para que sigan experimentando la salvación a través del ministerio del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso lo vemos a partir del versículo 15. Y nos dice Pablo, que Pablo pide a Dios Padre que conceda a los efesios lo siguiente: la experiencia de conocer a Dios a través de su revelación. Le pide al Padre que los efesios también experimenten la esperanza que emana del llamado y las promesas de Dios. Y Pablo también le pide a Dios Padre que conceda a los efesios la fe, mediante la cual puedan experimentar el poder infinito del Señor Jesucristo en sus vidas. Y aquí está parte de lo que el apóstol Pablo pide a Dios Padre y le dice a Dios Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que le dé a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, que alumbre sus ojos y que alumbre su entendimiento, para que puedan saber cuál es la esperanza a que el Señor les ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se acuerdan que tenemos una herencia? Una de esas bendiciones espirituales que vimos la semana pasada.
Así que Él quiere que tengamos y que se mantenga la esperanza. Pero recuerden, esta epístola a los Efesios no solamente está dirigida a los Efesios, también está dirigida a nosotros. Así que vamos a leerla como que si Pablo nos está hablando a nosotros. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo? Que tú y yo podamos experimentar, que podamos conocer a Dios a través de su revelación. Y vamos a poner de nuevo el cursorcito aquí. Que tú y yo podamos conocer, experimentar, conocer, que podamos recibir de Dios Padre un espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos conocer a Dios a través de su revelación, que nuestros ojos puedan ser alumbrados, que vuestro entendimiento pueda comprender y que podamos saber cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados y que cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia. Y al final le pide a Dios Padre que la supereminente grandeza de su poder se pueda ver en nosotros, que nosotros podamos experimentar su poder. Para todos aquellos que creemos, aquí la fe es elemental, es primordial. Sin fe no podremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo le pide al Padre para cada uno de nosotros, al igual que a los Efesios. Así que, viendo esto, vamos a ver un detalle. Hablamos hace un instante de que íbamos a experimentar el poder de la resurrección. Bueno, como introducción, el autor de esta guía de estudio nos dice que el poder de Cristo se manifiesta en nosotros de dos maneras. En primer lugar, nosotros experimentamos el poder de Cristo a través de su resurrección. Y usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo yo puedo experimentar del poder de Cristo en la resurrección? Bueno, nosotros la semana pasada vimos que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y yo dije, parecemos zombies. Los zombies no existen, pero era para que usted visualizara. ¿Qué es un zombie? Bueno, alguien inventó que un zombie es un muerto en vida. Es una persona que está muerta, pero que sigue caminando y andando por ahí como que si estuviera vivo. Bueno, cuando nosotros no conocíamos a Jesús, nosotros parecíamos zombies. Estábamos muertos en delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos. Y cuando conocimos a Jesús, el que es el camino, la verdad y la vida, entonces Él nos resucitó porque nos dio vida, nos dio una nueva vida aquí, ahora, y tenemos la promesa de una futura resurrección si hemos de pasar al descanso y cuando venga Jesús, entonces experimentar el gozo de la resurrección final para la vida eterna. De eso se trata, experimentar el poder de Cristo a través de su resurrección. Es necesario que tú y yo muramos. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo lo dijo claramente. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tú permites que el Espíritu Santo crucifique tu yo, crucifique el hombre carnal, crucifique el hombre natural, crucifique la naturaleza pecaminosa. Cuando esa naturaleza pecaminosa finalmente muere, entonces nosotros llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús.
como estamos vivos, entonces el poder de Cristo se ve en nosotros al resucitar, porque estábamos muertos espiritualmente. Así que ahora Cristo nos da nueva vida en él. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo digo por amor de aquel que se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué poder! Y nosotros somos evidencia de ese poder transformador de Cristo Jesús. Porque lo que éramos antes, ya no somos. Ya esa naturaleza murió, pero todavía por ahí anda. Esa naturaleza carnal todavía anda por ahí dando vueltas queriendo resucitar. Pero hay algo que Pablo también nos dice en otro texto, que morimos diariamente. Todos los días nosotros venimos a Cristo para que esa naturaleza natural y carnal que todavía quiere resucitar en nosotros se mantenga muerta y que el poder de la resurrección la podamos experimentar aquí, ahora y diariamente. Diariamente nuestro yo, nuestra naturaleza pecaminosa debe morir. Y diariamente nosotros podemos, si así lo elegimos, experimentar el poder de resurrección de Cristo. Mantengamos la naturaleza carnal muerta, esa naturaleza pecaminosa que se mantenga muerta, que no resucite, y sigamos todos los días experimentando el poder de Cristo a través de su resurrección. Pero hay otro poder, son dos, que es que el poder de Cristo se manifiesta en dos maneras. Una, al transformarnos y darnos vida espiritual, y la segunda es a través de su ascensión. Ese poder la experimentamos en el sentido en que Él está sentado en el trono del universo como Dios, como nuestro Dios, que nos bendice desde sus lugares celestiales, es decir, desde su santuario celestial. Recuerden que nosotros, en la lección pasada, recibimos una serie de bendiciones espirituales que el Padre nos está dando a través del Hijo. Recordamos eso, ¿verdad? En el versículo 3, que nos dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Ok? Esa bendición que recibimos en Cristo o a través de Cristo en los lugares celestiales es porque Jesús está sentado a la diestra del Padre y nos está bendiciendo con todas estas bendiciones espirituales desde ese lugar, porque Él está sentado ahora a la diestra del Padre, recibiendo del Padre esas bendiciones y dándonos a nosotros. Así que Cristo Jesús creó el universo y todos sus poderes físicos y espirituales. Él es el creador. Dios Padre le delegó esa función a Cristo de que Él fuese el verbo, ¿verdad? Sin Él, nada de lo que está hecho fue hecho. Nos dice Juan capítulo 1 del versículo 1 al 3. Así que Cristo Jesús creó el universo y todos sus poderes físicos y espirituales. Por lo tanto, todos están subordinados a Él. ¿Y sabes qué? Los poderes espirituales rebeldes que temporalmente reclamaron dominio sobre la tierra también están subordinados a Él. Recuerde la historia de Job, que mi esposo está, no sé si todavía está en esa fase, pero la estuvo la semana pasada. Todavía, perfecto. Bueno, la historia de Job es una evidencia, exhibit A, como decimos en inglés, evidencia palpable de que Satanás llega al concilio de los santos
se presenta y Jesús le pregunta, ¿y tú qué haces por aquí? Y él dice que anda rondando por la tierra. Y Jesús le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job varón perfecto? ¿Ok? ¿Y qué le dice Satanás? Que tú lo tienes rodeado, tú tienes un cerco protector. Pero, primero le dice que Job le servía, que Job no le servía de balde, porque le servía por las bendiciones espirituales, ¿ok? Y por todas las bendiciones materiales que recibía a través de las bendiciones espirituales. Y Satanás reta a Jesús y le dice, te apuesto que tú le quitas esas bendiciones espirituales y él va a demostrar de qué está hecho. Te va a insultar en tu propia cara. Y Jesús dice, dale. ¿Quién le dio permiso? Jesús. Jesús tiene en su dominio poder físico y espiritual. Satanás no puede tocarnos a menos que Jesús le dé permiso. Porque todo poder espiritual rebelde también está subordinado a él. Y recuerde que cuando él permite que pasemos por esa prueba, y muy atinado el título de la guía de estudio, siguiendo a Jesús en tiempos de prueba. Jesús está permitiéndonos la prueba. Está permitiendo que Satanás haga de la suya, porque él quiere probar que nosotros pues vamos a insultar a Jesús. Pero Jesús sabe de qué estamos hechos. Jesús nos ha preparado para la prueba. Él pesó la prueba antes de que permitiera que esa prueba se nos presentara. Y sabes que como Jesús tiene poder físico y espiritual, si nosotros nos aferramos a él, saldremos más que vencedores de esa prueba. Porque junto con la prueba, el Señor nos dará la salida para que podamos soportar. Y así lo hizo con Job y así lo hace con nosotros. Así que tú y yo podemos experimentar a partir de hoy el poder de Cristo en nuestras vidas, el poder transformador por medio de su resurrección, en donde nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos lleve, nos convenza de pecado, que podamos sentir ese poder de querer arrepentirnos, de confesar nuestros pecados y de abandonarlos. Y cuando nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, esa es una de las grandes bendiciones espirituales que recibimos, ¿verdad? Entonces, todo aquel que es hijo es guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que al ser guiados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a ir a Jesús contritos, arrepentidos, confesando nuestros pecados y pidiendo poder para abandonarnos. Y Él nos dará el poder espiritual para abandonar cada uno de nuestros pecados y experimentar ese poder de nueva vida en Cristo Jesús. Y también nos dará el poder para vencer y no temerle a ningún poder de las tinieblas, porque ellos están subordinados a Jesús. Somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Ay, yo me estoy deleitando con esta lección. Así que, además, saber que Jesús ascendió a la sala del trono de Dios nos hace ya, recuerden otra bendición espiritual, herederos y miembros de los lugares celestiales en Cristo. Y en Cristo todas las cosas del universo son nuestras. Ayer yo dije que éramos ricos. Bueno, somos ricos en bendiciones espirituales y eventualmente seremos ricos en bendiciones materiales cuando finalmente, gracias a la garantía del Espíritu Santo, heredemos la tierra. Como dice Mateo 5:5, los mansos tendrán la tierra por heredad. Y si usted permite que Jesús viva su vida en él,
Nosotros seremos igual que Jesús, mansos y humildes de corazón. Así que estaremos heredando la tierra a futuro. Pero hoy podemos ser herederos de todas las promesas espirituales que Dios Padre nos está dando a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Así que un día nosotros también ascenderemos físicamente a esos lugares celestiales y nos uniremos al universo para alabar a Dios alrededor de su trono. ¿Y dónde están esos lugares celestiales? Bueno, aquí en Apocalipsis 4:1, mientras que el apóstol Juan, dichoso el apóstol Juan, está en visión, el ángel que está con él dice lo siguiente, y vamos a coger el versículo 1 en contexto. Dice el apóstol Juan: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Tenemos la puerta abierta en el cielo, ¿ok? Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, ese es el ángel, mejor dicho, en ese instante era Jesús el que estaba hablando con Juan. Y le dice Jesús a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ese sube acá, ¿a dónde le está llevando? A estos lugares celestiales, al tercer cielo. Nosotros vemos el cielo que tenemos aquí, vemos las nubes, vemos los pájaros. Ese es el primer cielo. Cuando el astronauta Neil Armstrong, del cual habló la lección pasada, en la nave espacial salió, él pudo ver el segundo cielo, las estrellas, la luna. Todo eso es parte del segundo cielo. El universo está precioso. Usted puede ir a la página de la NASA y ver ahí las fotos preciosas que los satélites han tomado de este segundo cielo que Dios ha creado. Pero Jesús nos invita a que si permanecemos fieles hasta el final, que nos aferremos a su poder transformador y que el Espíritu Santo nos selle y nos prepare para este gran encuentro con nuestro amante Salvador Cristo Jesús cuando venga. Cuando Él venga, nos llevará al tercer cielo, a los lugares celestiales, donde Él mora con su Padre y con los santos ángeles. Yo anhelo visitar el segundo cielo y el tercero. No conozco el segundo y no conozco el tercero, pero estoy emocionada de saber que la puerta está abierta para que nosotros podamos ir al tercer cielo. Así que preparémonos, dejemos que el Espíritu Santo nos selle, nos separe, nos santifique y que haga todo lo necesario para que podamos visitar. Bueno, no va a ser una visita, porque vamos a estar allí permanentemente. Vamos a estar en los lugares celestiales físicamente por toda la eternidad. Así que preparémonos para ir allá. Y tenemos en las notas de Elena, en el deseado de todas las gentes, la siguiente cita: el Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que nosotros solicitamos. Siempre recuerde eso, que nuestro amante Salvador y nuestro Padre Celestial anhela bendecirnos. Anhela. Es su beneplácito. Anhela esto. Y Él dilata la respuesta a nuestras peticiones a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Y a mí me llama la atención que Dios Padre dilate la respuesta a nuestras peticiones para mostrarnos que nosotros debemos renunciar a nuestro egoísmo. La semana pasada yo hice mención y yo dije que estoy aprendiendo que cuando oro pidiéndole a Dios
por las necesidades de otras personas, estoy notando que él tiene la tendencia a responderme más rápido que ligero y darme esa petición para otras personas que cuando yo pido para mí. Estoy aprendiendo eso. Y ahora que veo esta cita, me refuerza lo que estoy notando. Él dilata la respuesta a mis peticiones para mostrarme que él desea que renuncie al egoísmo que me induce a buscarlo. Cuando nuestras oraciones empiecen a ser más para los demás que para nosotros, empezaremos a notar un cambio en nuestra relación con Dios. Y empezaremos a notar que el Señor nos pide, y el apóstol Pablo lo dice aquí en Filipenses, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Y cuando recuerdo esa alimentación de los 5,000, en donde Jesús bendice el pan y los pececillos de ese joven, del almuerzo de ese joven, y empieza a repartirlos. Un egoísta hubiera dicho, ¿tú sabes qué? Yo me voy a quedar con esta canasta, con esta primera canasta, porque yo no sé hasta dónde va a alcanzar ese pan y esos pececillos que Jesús está multiplicando. Así que déjame reservar esto aquí primero. Es más, lo noto porque ese es mi pensar cuando estamos en los almuerzos en la iglesia. ¿Qué hacemos los que estamos repartiendo comida? Y créanme que yo creo que todas lo hacemos. Por regla general somos mujeres. ¿Qué hacemos? Cogemos primero un platito para nuestra familia y un platito para nosotros. Lo ponemos en reserva y después repartimos. Porque no vaya a ser que en la repartidera nos quedemos sin comida. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo que yo debo poner las necesidades de los demás por encima de la mía, que debo renunciar al egoísmo que me induce a buscar sus bendiciones. Y sabes que eso es lo que estoy notando, que cuando pido en oración para las necesidades de los demás, el Señor me responde súper más rápido que cuando yo pido para mí. Impresionante, pero cierto. Así que, confesando nuestra impotencia y hacer la necesidad, debemos confiarnos completamente en su amor. ¿Sabes? Espero que no me toque, pero aprendí de la alimentación de los 5,000, que si nosotros ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras, el Señor suple nuestras necesidades en el proceso. Mire lo que pasó en esa alimentación de los 5,000. ¿Qué pasó al final? Sobraron 12 canastas. ¿Usted cree que el número 12 es al azar? ¿Cuántos discípulos estaban repartiendo la comida? 12. Si ellos hubieran quedado con la primera canasta, otro gallo hubiera cantado. Pero no. Ellos recibieron de Jesús las bendiciones, las repartieron a las personas. Cuando se les acabó, regresaron, pidieron las bendiciones para las personas y siguieron repartiendo hasta que todo el mundo quedó saciado. Y cuando regresaron, llenaron nuevamente la canasta y cuando se dieron cuenta ya todo el mundo estaba satisfecho y esa canasta, esa última canasta, repleta, al igual que todas las demás, quedó para ellos. ¡Qué bendición! Una lección que aprendemos al experimentar el poder transformador de Cristo. Porque cuando Cristo nos transforma y nos reanima, nos resucita de estar muertos en delitos y pecados, ¿qué es la naturaleza del pecado? El egoísmo. Y cuando nosotros renunciamos a nuestro yo, dejamos nuestro yo a un lado y permitimos que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras vidas
y nos transforme, entonces ese egoísmo es reemplazado por amor, amor a Dios y amor al prójimo. Y de esa manera, el amor reemplaza y vence a nuestro enemigo, el egoísmo. Impresionante, pero así es. Empecemos hoy a experimentar ese poder transformador de Cristo. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. No hay ni una sola petición que Dios no escuche. Si las escucha todas, lo que hace es que dilata a aquellas que son egoístas, pero de que las escucha, las escucha. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Aló, no es cuando yo digo, es cuando Jesús tiene a bien darnos la petición. Pero el elemento clave aquí para recibir la bendición es creer. Y Santiago 1:6 nos recuerda que debemos pedir con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Muy importante el elemento de la fe. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundante, y estos textos aquí me fascinan, experimentando el poder de Dios en nuestras vidas. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aló, eso es lo que dice Efesios 3:20. Empecemos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Andamos cual pobretones, andamos por ahí como que si nosotros no tuviéramos un Padre Celestial que puede suplir nuestras necesidades. Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podamos imaginar o pedir. Pero el elemento de la fe es crucial. Y el elemento de la fe en creer que Dios es poderoso también es crucial. Cuán incomparable es la grandeza de su poder, nos dice Efesios 19-20, capítulo 1, 19-20. ¿A favor de quiénes? De los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció, Padre ejerció a través de su Hijo. Y nos dice Filipenses 4:19, mi Dios nos dará todo lo que nos falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Parece que la epístola a los Filipenses también mencionan en Cristo. Todo lo que nos falte, Dios Padre nos suplirá conforme a las riquezas gloriosas que tiene en Cristo Jesús. Así que, ¿de qué estamos hablando? Empecemos a experimentar el poder de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Muy bien, y vamos a empezar a experimentar ese poder agradeciendo a Dios por sus bendiciones. Y aquí nos dice la guía de estudio que motivado por la noticia que los creyentes de Éfeso están prosperando en la fe en Jesús y el amor mutuo, y estas noticias las recibe el apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola a los Efesios desde la prisión en Roma. Así que él recibe las noticias a través de Tíquico, y eso lo vemos en Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22. Y Pablo entonces les informa a los efesios a través de Tíquico que él también está orando por ellos.
Ahora, aquí se nos pide que comparemos dos reseñas de oración en Efesios, capítulo 1, del 15 al 23, que es la lectura bíblica que estamos viendo durante esta semana, y que la comparemos con Efesios capítulo 3, 14 al 21, y que comparemos las dos temáticas. Les digo que solamente vamos a utilizar esta para que veamos la temática. Nos dice Efesios capítulo 1, 15 al 16. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuál es la temática en estos dos textos? Acción de gracias. A veces nuestro tono predeterminado al orar puede ser lastimero, al lamentarnos por este desafío, por aquel problema. Siempre nos estamos lamentando de nuestra situación. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo, a pesar de estar en prisión, dice que no cesaba de darle gracias a Dios por los efesios, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Las reseñas de oración de Pablo en Efesios sugieren que la acción de gracias es la lengua madre de la oración. Reunimos las bendiciones de Dios y le agradecemos por ellas. No seamos como esos leprosos que Dios sanó. Eran 10 leprosos que Jesús sanó. Fueron sanados, pero solamente uno regresó para dar gracias. Y Jesús le pregunta, oye, pero qué raro, ¿no fueron 10 los que vinieron a pedir que se les sanara? ¿Qué pasó con los otros 9? Bueno, ese leproso no sabía qué había pasado con los otros 9, pero él sí sabía una cosa. Él regresó para agradecerle a Jesús que lo había sanado. Y muchas veces nosotros recibimos las bendiciones espirituales, materiales y todas las bendiciones de Dios. No le agradecemos. Y esta lección quiere hoy reforzar que seamos agradecidos. La lección pasada nos mostró que Dios Padre nos ha bendecido con todas estas bendiciones espirituales a través de Cristo. Seamos agradecidos y demos gracias a Dios por sus bendiciones. Intentamos percibir a Dios obrando en circunstancias difíciles y lo alabamos por su presencia transformadora en nuestras vidas. Al celebrar la gracia y el poder de Jesús exaltado en nuestras vidas, debemos agradecerle por bendecir a nuestro círculo de influencia. Es el secreto transformador de Pablo para la oración. Que a partir de la semana pasada les dije que teníamos que cambiar nuestras oraciones. Empecemos a pedir en nuestras oraciones las bendiciones espirituales. Y ahora incluyamos en nuestras oraciones la alabanza y la acción de gracias. Pablo nos dice que no cesa de dar gracias por los efesios, recordándolos en sus oraciones. Pero qué interesante que no solamente lo dice en la epístola a los Efesios, también lo menciona en Primera de Tesalonicenses 5:18, donde dice, den gracias a Dios en toda situación. ¿Podemos nosotros darle gracias a Dios en tiempos de prueba? Ahí lo estamos pensando. Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo, que demos gracias a Dios en toda situación. Él está en prisión, está en Roma como prisionero, así que él sabe de qué está hablando. Y él nos está diciendo que él quiere que nosotros aprendamos a darle gracias a Dios en toda situación,
porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Increíble. Y nos dice en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En toda ocasión, sea en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de bonanza, en toda ocasión, en toda situación. Miren cómo se repite el asunto. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, aprendamos a dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué lección más grande! Y aquí está uno de los textos favoritos de mi esposo, además de estar siempre gozosos, que es el texto anterior. Nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Acaso tenemos que estar de rodillas las 24 horas al día? No, no puede significar que siempre estemos arrodillados delante de Dios en oración. Entonces, ¿qué significa orar sin cesar? Significa que al ser bendecidos por el Espíritu de Dios, avanzamos por la vida con el corazón abierto a la presencia y el poder de Dios, buscando señales para darle gracias. Hoy estamos aprendiendo de Efesios capítulo 1, 15 y 16 a darle gracias a Dios en toda situación, en toda ocasión, y que aprendamos a orar sin cesar. Dos partes de la oración. Que en nuestras oraciones incluyamos el dar gracias a Dios en todo y que aprendamos a orar sin cesar. Esa es la esencia de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero ¿qué más significa orar sin cesar? Aquí estamos viendo que primero significa que al ser bendecidos, a recibir las bendiciones espirituales de Dios, nosotros estemos con el corazón abierto a la presencia de Dios en nuestras vidas y que encontremos toda oportunidad para darle gracias. Oye, el sol está afuera, hace un día precioso, radiante, démosle gracias a Dios. Oh, está lloviendo a cántaros, démosle gracias a Dios. Bueno, aquí en Panamá necesitamos la lluvia. Ya nos dijeron que el lago Alajuela está todavía seco a pesar de las lluvias que hemos tenido, pero como dice nuestro presidente, lo que pasa es que han sido lluvias esporádicas. Necesitamos que empiece a llover a cántaros. Así que, esté lloviendo, agradecemos a Dios. ¿Está el sol brillante? Agradecemos a Dios. Busquemos señales para darle gracias a Dios. ¿Qué más significa orar sin cesar? Significa la disposición a procesar nuestros problemas en la presencia de Dios, a buscar consejo a medida que experimentemos las idas y las vueltas de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí se me presenta una prueba, se me presenta una situación difícil, un desafío, que recuerde que yo soy la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, que yo soy hija adoptiva de nuestro Padre Celestial, que nuestro Padre Celestial nos ha dado bendiciones espirituales, que nos ha adoptado como hijos. Yo no estoy huérfana, tengo un Padre. Presentemos nuestros problemas a nuestro Padre Celestial. Busquemos su consejo para resolverlos. ¿Por qué andamos por la vida con los problemas? Primero, a cuestas. Andamos con el problema encima y andamos con la carga y vamos con la carga. Vamos a trabajar con la carga. Regresamos a la casa y no nos quitamos la carga. Se parece a una historia que vimos por allí de una persona que andaba con una carga encima, que paró yo creo que era un
camión, uno de estos pick-ups, le dice, oiga, móntese, y la persona se monta y no se quita la carga, seguía con la carga encima y el señor le dice, oye, pero quítate la carga, para eso te estamos dando el bote. Pon la carga en el pick-up y tú quítate la carga de encima, pero no. Venimos a Jesús, hemos entregado nuestra vida a Él, pero seguimos con la carga. Y cada vez que se nos presenta un problema, y seguimos con la carga. Uchi, si tú eres rey, si el Señor es rey de reyes, señores de señores, si Él tiene poder para resucitar a su Hijo, estamos hablando de Padre, ¿tú no crees que Dios tiene poder para resolver nuestros pequeños problemas, que para nosotros son grandes, pero para Él son insignificantes? Y hay una cita de la hermana White que dice que Dios tiene más de 1000 maneras para resolver nuestros problemas, de las cuales nosotros no sabemos ni una. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablemos con nuestro Padre. En eso consiste la oración, en hablar con Dios como a nuestro mejor amigo. Presentemos nuestros problemas a Dios. Oye, si hace falta dinero para cubrir tus gastos, habla con tu Padre es rico. Hablemos con nuestro Padre, Señor, no tengo con qué pagar las cuentas. Yo lo he hecho. Sí, lo he hecho. Y de que el Señor me responde. Pero vuelvo a decir, me responde cuando lo necesito. Eso es lo que estoy aprendiendo. A veces no me responde de una vez. Me responde cuando es el momento para responderme. Entonces, cuando tengamos un problema, entreguémoslo a nuestro Padre Celestial y busquemos el consejo divino. De eso se trata, orar sin cesar. Significa también vivir no alejados de Dios, sino comprometidos con Él, siempre abiertos a su conducción divina. Y de eso se trata. Cuando el yo finalmente es destronado y el Espíritu Santo es el que guía nuestra vida, entonces estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Estamos en relación personal con Jesús. Y de eso se trata, orar sin cesar. Estamos en constante comunicación con Él. Estamos manejando y le pedimos, Señor, cuídanos del mal mientras que manejamos. Estamos ante una situación en la oficina, al igual que hizo, no me acuerdo cómo se llama el personaje bíblico que estaba ante el rey, creo que era Nehemías, y que el rey le preguntó, ¿y qué deseas? Él no le dijo al rey, espérese un momentito que tengo que orar. No, él en ese momento le pidió al Señor que lo guiara y que le pusiera palabras en su boca para poner la petición al rey. Puede ser que tú y yo presentemos alguna situación en donde necesitamos orar en el momento y no podemos ir a arrodillarnos a algún lugar a orar. Elevemos nuestras peticiones a Dios en nuestra mente. De eso se trata, orar sin cesar, que estemos en constante comunicación con nuestro Padre, con nuestro amante Salvador Cristo Jesús y con el Espíritu Santo. Y de esa manera se cumple orar sin cesar. Con demasiada frecuencia vemos la oración como una sutileza, un complemento del discipulado para valernos de él cuando sea conveniente. Sí, oramos cuando se nos presenta un problema, se nos enfermó el hijo, nos quedamos sin empleo, entonces oramos. Pero Pablo nos está ilustrando un concepto totalmente diferente. Pablo se toma en serio la tarea de orar por los creyentes de Éfeso y lo hace dando gracias por ellos e intercediendo por ellos. De esa manera es como él presenta el concepto de la oración. De la oración, él pudo haber estado orando, Señor, sácame de esta prisión para yo poder ir a ministrar a los efesios. Pero no, le estaba dando gracias a Dios por la fe de ellos. Le estaba dando gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en ellos por medio del Espíritu Santo, estando él en prisión. Como él no podía estar con ellos, él estaba orando para que el Espíritu Santo ministrara, para que el Espíritu Santo hiciera por ellos lo que él ya no podía hacer.
por ellos. Él estaba intercediendo por ellos por medio de la oración. Y ojalá que tú y yo podamos utilizar esta llave que es la oración para interceder por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros colaboradores. Veamos esta última parte de la oración. Ojalá que tú y yo podamos tener un ministerio de oración, porque nos dice que con demasiada frecuencia vemos la oración como una formalidad. Vamos a la iglesia, vamos a orar. Y empezamos a decir cualquier palabra allí para orar porque hay que hacerlo. Estamos cumpliendo con un requisito, pensando que es un complemento del discipulado que hay que ejercer cuando conviene. Pero Pablo nos dice que la oración es fundamental e incluso es una tarea primordial de la fe cristiana. Y estos versículos que hemos visto han sido un llamado, nos invita a considerar nuestro propio ministerio de oración, teniendo en cuenta la vocación de Pablo de orar. Que nosotros hoy podamos permitir que el poder transformador de Cristo transforme nuestras vidas de oración. Que nuestras oraciones sean el abrir nuestro corazón a Dios como a nuestro mejor amigo. Que nuestras oraciones sean de corazón, que no sean por cumplir un requisito. De eso, la hermana White nos dice lo siguiente en el libro La Oración, en la página 217, hablando de la oración privada. La oración esporádica nos desconecta de Dios. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. Queremos experimentar poder en nuestras vidas. Oremos. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de vida. ¿Quién es nuestra fuente de vida? Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. De Él mana la vida eterna. La oración nos pone en contacto con la fuente de vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Sin embargo, descuídese el ejercicio de la oración u órese esporádicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Estamos hablando de la oración privada. Nosotros podemos orar en público, en la iglesia y en todo lo demás, pero estamos hablando aquí de la importancia de la oración privada. Si nosotros descuidamos la oración privada u oramos esporádicamente de vez en cuando se nos ocurre, vamos a perder nuestra relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y de vigor. Yo quiero invitarnos a todos hoy que nosotros podamos retomar nuestra oración privada. Que tengamos tiempo para hablar con Dios privadamente. Es una necesidad. Como dice el texto aquí, para la salud de nuestra alma es necesario orar, hablar con Dios en privado. Si no lo hacemos, careceremos del poder espiritual que necesitamos, inclusive para vencer el pecado en nuestra vida. Porque si nosotros no nos conectamos a la fuente de poder, que es Cristo Jesús, no vamos a tener salud espiritual.
que hoy nosotros podamos empezar a hacer cambios en nuestras vidas para experimentar el poder de Dios en nosotros. Cuando el poder de Dios se vea reflejado en nuestras vidas, otras personas serán atraídas y querrán también experimentar el poder transformador de Dios en sus vidas. Si hoy es tu deseo experimentar este poder de Dios, te invito a orar. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias por permitirnos experimentar las bendiciones espirituales de las cuales nos hablaste en la lección pasada, en donde hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha delante de ti, donde fuimos escogidos y adoptados como hijos tuyos, donde nos redimiste y nos liberaste del pecado en nuestras vidas, donde hemos sido elegidos para ser herederos de cada una de las promesas espirituales y materiales que has preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Y la bendición espiritual más grande, el plan de salvación, en donde Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, murió, pero resucitó, y su poder, ese poder que el Padre utilizó para resucitar a Jesús, también resucite estos huesos secos, que nosotros podamos experimentar el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas, que el pecado ya no more en nosotros, sino que more Cristo en nosotros, y que ese poder de transformarnos en amor elimine el egoísmo de nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y que pueda santificarnos, pueda transformarnos, hacernos santos y prepararnos para la pronta venida de Jesús. Y así, algún día podamos experimentar la siguiente fase de ese poder transformador, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y podamos ascender con Jesús para morar con Él en las regiones celestes por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tu poder, y que a partir de hoy podamos ser agradecidos, podamos experimentar agradecimiento por cada una de tus bendiciones espirituales. Que te demos las gracias en cada una de nuestras oraciones, que ya nuestras oraciones no sean egoístas, sino que sean poniendo el bien de los demás por encima del nuestro. Qué bendición. Y que podamos siempre, Señor, orar sin cesar. Que siempre estemos en comunicación contigo a través de la oración. Que hoy podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, experimentando el poder de Dios Padre en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Damos gracias a Dios y también a Rosita. Amén. La oración, capítulo 16, libro de oración, la oración privada, página 217, que es la recomendación de esta mañana. Este libro realmente es como una matutina, realmente. Cada capítulo es secuencial. Y en el capítulo 16 usted puede encontrar estas 3 citas que están aquí, que nos hablan de la importancia de la oración privada, de la cual Rosita nos ha hablado. No tenemos tiempo para más. Déjenme recordarle que lo que el Señor llama capacita, ¿verdad? Al que envía, acompaña. Acompaña, exacto. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. La Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo.
No te vi. Rumbo al Ahora cielo. sí, rumbo al cielo. Rumbo al cielo, madre. Buen Así, día, ahora sí. Dios te bendiga, mami querida, estás hermosa. Amén, 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 amén. Gracias, 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 gracias. Por lo que me Papi, no toca. te pongas celoso, que el piropo es para ti, las flores para la mami. Ay, Y hombre. te he hecho demasiado, a ella le corresponde hoy. Amén, amén, amén. Ah, verdad que sí. Está Sea la bien. gloria. Está bien. Arisleida, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando? No, papi, hoy estoy en casa. Hoy estás en casa. Entonces, regálame la oración final, pues. Ay, se me inundó la lavadora. Rosy, vamos con la oración final que a Arisleida se le inundó la lavadora. Amén, amén. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos dirija y que podamos ser bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Que hoy nuestras vidas puedan ser transformadas por el poder de la resurrección de Cristo y que podamos llegar a ser nuevas criaturas para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, irnos hasta aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Amén, amén. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por otro lado dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Y Amós nos dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Juan 14:6, 17:3 y Amós 4:12 respectivamente. Con estas tres citas le decimos feliz primer día de la semana. Disfruten cada momento de este día y recuerden, orar sin cesar. Bendiciones.